Shabbat Shalom de Kulán a todos los Ajín y Ahayot de la congregación La Nueva Jerusalén. Que el Todopoderoso bendiga su palabra de poder, su palabra de salud, su palabra de sanidad, su palabra de prosperidad en cada uno del corazón que la reciba y que la afirme en este proceso del aprendizaje que tenemos cada día, en esta lucha interna, en esta conquista que tenemos que tener nosotros mismos primeramente, y que es en bien de la salud, como decimos, por tu salud, por mi salud espiritual y física. ¿Sí? La palabra de Yahweh Sebaot nos regala el maná de esta semana en la Parashá 6, Toldot, generaciones, o puede decirse también como crónica, historia. Y va desde el capítulo 25 de Génesis, Bereshit, versículo 19, hasta el capítulo 28, versículo 9. ¿Sí? Hasta el 28, 9, cuando tiene que ver que Esaú se va a Ismael a buscar ¿qué cosa? Esposas. ¿Sí? Ahí termina la parashá de hoy. La palabra de Yahweh Sebaot dice en Bereshit 25, 19, los descendientes de Isaac, hijo de Abraham, fueron estos. Abraham engendró a Isaac. Isaac tenía 40 años de edad cuando tomó por esposa a Rivka, hija de Betuel, arameo de Padán de Aram, hermana de Labán, arameo. Entonces dice que oró Isaac ante Yahweh a favor de su esposa, por cuanto que ella era estéril. Y Yahweh le respondió, y su esposa Rivka concibió. Pero dice que ella era afligida por sus hijos en su vientre. ¿Sí? Entonces vemos que ¿cuánto tiempo hay que orar antes de recibir una respuesta? La primera parte del mensaje de la parashá es que vemos de que Isaac era un varón que oraba, ¿sí?, por intercesión de favor a su esposa Rivka. Está ocurriendo algo también repetitivo, porque en cuanto a nuestro abino Abraham, Sará también era estéril. Entonces estamos viendo que se repite, ¿no? Tienen estas historias muchas cosas en común. Y de eso tenemos que siempre tomar en cuenta. Isaac era un hombre de oración. Y mira que en el capítulo 24, versículo 63, dice respecto a Isaac, que al atardecer, Isaac salió a caminar por el campo. Y eso de que caminó, ¿era qué cosa? Que no era que él estaba caminando por caminar, no, o que él estaba en el campo haciendo respiraciones, llenándose los pulmones de aire, ¿no? O estaba en un estado de meditación trascendental, haciendo yoga. Y qué curioso, ahorita que hablamos de yoga, esta semana pasada pasé por el San Marino y me acordé que ahí hay una librería, ¿no? Entonces me gusta siempre las librerías curiosear para ver qué novedoso hay, ¿no? Lógicamente en cuanto a Emuná, ¿no? No en cuanto a lo secular. Entonces, dentro de la parte, como le llaman, religioso, ¿no? El stand de la parte religiosa. Entonces ahí hay como es religioso, claro, ahí hay mezcla de todo, ¿no? Ahí hasta Corán hay ahí. ¿Ves? Exactamente.
Y entonces, qué curioso, o sea, qué atención, que hay un libro en que lo escribe una mujer de Oriente, del lado de la rama de la India, pues, ¿no? Y aplicando lo que ella sabe, ¿sí? Lo que ella sabe a las palabras de nuestro Mashiach, ¿no? Y tomando de lo que él dijo como una correlación, ¿no? En este caso, las bienaventuranzas, ¿no? Las buenas, los buenos dichos. Entonces, ¿de qué? De que es algo, de que lo ve como una palabra, una expresión hacia afuera, pero que tiene que primero darse dentro de la persona. Como dice, que hay que buscar el reino de Elohim y su justicia, ¿no? Pero que primero el reino tienes que buscarlo adentro, tuyo. O sea, ella dice así, ¿no? Tienes que buscar el reino interior. ¿Y cómo encuentras el reino interior? Entonces dice, haciendo unas meditaciones, ¿no? Pronunciando lo que ellos llaman esas mantras, esos om y todas esas cosas. Y entonces la figurita del libro presenta a un griego, ¿no? Haciendo meditación. Ya tú sabes qué griego es, ¿no? Un griego de rojo y que tiene un manto rojo y encima azul. de una túnica blanca. Y no, este blanco no tiene, pero tiene rojo y azul, o rojo y verde, algo así es. Ya. ¿No? ¿Ya? Tú sabes quién es esa figura, ¿no? Esa figura occidental, esa figura griega, ¿no? Haciendo yoga. Vaya, pues. Entonces, claro, ¿no? Los que hay, como dicen los curiosos, los que les encanta escuchar, porque son, claro, tienen, como dice, esa alma de griego, tienen, ¿no? Claro, que quieren buenas nuevas cosas, ¿no? Noticias nuevas, todo nuevo. Como los de Areópago, de Atenas, ¿no? Como los hombres de Así mismo. Areópago. Entonces dice, ay, no, debe de ser cierto, ¿no? Y de seguro, ¿no? Compran el libro y lo hacen un bestseller. Porque como dice dice el proverbio, sabroso es el pan de mentira. Así es. Entonces, Isaac, no, dice en cuanto a él, ¿qué cosa? De que él estaba en el campo, 24:63, no, él lo que estaba era en tiempo de oración. Y ahí sale, ¿no? Lo que se acostumbra en cuanto a la oración del Minjá, ¿no? Porque Jacob se le atribuye la oración de Arbit, ¿sí? Y Arbit. ¿Por qué? Porque durante la pelea con el Malak en la noche oró, ¿sí? Entonces se instituyó el tipo de oración de la noche, ¿no? Por Isaac tenemos el Minjá. Y en cuanto al Shaharí, que es la oración de la mañana, por Avinu Abraham, que tú lo ves en Bereshit, capítulo 19, versículo 27. Y en el capítulo 21, versículo 14, en cuanto a Abraham, que dice que muy temprano, en la mañana, ¿sí? Él tenía su espacio, su tiempo de oración, ¿no? Bereshit capítulo 19, versículo 27. Bereshit capítulo 21, versículo 14. La oración ciertamente sirve ¿para qué? Para bendecirle, para desahogarse con él, para recibir fuerzas, para entrar en equilibrio, ¿sí? Para interceder, para pedir ayuda. Y es la manera ciertamente de poder comunicarse con nuestro Creador. En esta palabra del versículo 21 que dice que entonces oró Isaac, esa palabra oró, vayatar, que tenemos como oró, ¿ustedes cómo tienen? En sus textos ¿cómo tienen? Oró también tiene. Oró. Sí. Entonces es ¿qué cosa? Se trata de qué? De que está orando intensamente. O sea, el sentido de la oración es que es intenso, es insistente, es vehemente y es abundante.
Eso es lo que está haciendo, robó, sí. Pero es un ruego, ¿qué cosa? Con insistencia, es insistentemente. Es un ruego constantemente. Es un ruego vehementemente, todo mente. ¿Sí? O sea, tiene que ver con la mente. Justamente, ¿por qué? Porque Isaac, ¿qué era? Que él era un hombre, acuérdate que cuando describe la Torá acerca de quién, de Isaac, que él estaba siempre en conocimiento, constante conocimiento, ¿sí? Pero vamos a ver más adelante que ciertamente a veces puedo sí tener conocimiento, amar la palabra, pero a veces como que la parte espiritual también se me sale, como dice, se me va. Entonces eso es mucho cuidado. Y eso lo vamos a saber en cuanto a una decisión más adelante de sus hijos, ¿no? Por eso es. Entonces, esto tiene que ver que las promesas, o lo que nos está enseñando, es que las promesas que Yahweh nos las pone, como dice, a alcance, no siempre son fáciles de alcanzar. Se necesita sacrificio, se necesita esfuerzo. ¿En dónde está? En que hay que insistir, ¿no? Nos puso nuestro Yahshua, ¿qué cosa? Acerca del ejemplo de quién? De la mujer con el juez. Exacto, del juez injusto y también del vecino que fue a pedir pan. Fue a pedir un pan a medianoche, a molestar, a inquietar, ¿no? Y ya el vecino ya estaba bien acostadote con su familia, con sus hijos, ¿no? Y no es, acuérdate que está hablando de una cultura que no es como la de nosotros, ¿no? Yo puedo ir a voltear al Vitrodugo a las 10 y yo lo encuentro despierto, ¿no? ¿Sí o no? Amén. ¿No? Pero no para ellos. O sea, porque son culturas diferentes. Como dice, ya la noche se hizo para descansar. Aunque ellos tenían, sí. ¿Cuál era la distracción de ellos? Leer Torah. No distracción. Una, digamos, algo de vida. ¿Sí? Pero sin embargo, como dice, el día para eso estaba, para trabajar, o sea, el día, la noche para descansar, ¿no? Lo hacían todo ordenadito. Entonces, ellos ya a esa hora, ya saben que es para descansar. Pero sin embargo, como nunca falta alguien así, como te acuerdas que había una caricatura en el diario El Periódico. Entonces, así mismo, ¿no? En el tiempo y en el espacio será siempre así también, ¿no? Habrá, nunca falta alguien así. Entonces, nos enseña de que la insistencia de este se levanta y le da para que pueda suplir su necesidad. Entonces, como dice, así mismo, ¿qué padre dice? ¿No? Puede, en vez de un pescado, darle una culebra a sus hijos, ¿no? Que aún siendo ustedes malos, dice, son dadivosos, las cosas buenas. Entonces, ¿cuánto más, dice, vuestro Padre Celestial no le dará el Espíritu, dice? El Rúa, porque aquí está hablando acerca del Rúa. Entonces muchos apuntan, no, claro, no me va a dar un billete, no, la aplicación es respecto al Rúa. ¿Por qué? Porque la aplicación es ¿qué cosa? Que siempre hay que buscar primero es el reino de Elohim y su justicia. Y entonces las cosas vienen por añadidura. ¿Por qué? Porque son parte de la bendición de buscarlo. Porque es la recompensa que Él da. Porque Él ciertamente dice, no deja a nadie sin proveerle, sin concederle. Amén. Amén. Y así es. Él es el mismo, Él no ha cambiado. Entonces por eso, como decíamos, Santiago 5, 16, 18, habla respecto a quién. Dice, confiésese. Lo primero dice, confiesen sus transgresiones unos a otros y oren unos por otros. ¿Sí? ¿Para qué? Para que sean restaurados.
quiero ser restaurado, dice, hay primero un paso, ¿sí? El perdón, ¿no? Y ahí dice, oren unos por otros, porque es grande, dice, el poder de la oración, que un justo hace, un justo hace. Por eso dice Juan, en el capítulo 9, acuérdense 9, Juan capítulo 9, 31, dice, y sabemos, dice, ¿quién está hablando? Un ciego que había recibido la vista por parte de Yahshua y que era interrogado por ¿quiénes? Por los fariseos, ¿no? Por cuanto había digamos, un juicio aquí querer plantear. Y es más, por el testimonio de este ciego y por las expresiones y por exponer la verdad como tiene que ser, lo excomulgaron, ¿no? Lo excomulgaron, o sea, no tenía ya acceso a entrar a aprender la palabra, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ellos hacían? Porque dice, los que son ignorantes son malditos, decían los fariseos, ¿no? Entonces, ¿qué quería hacer? Le estaban haciendo que echándole maldición a este ciego. Eso es lo que estaban procediendo, ¿no? Entonces, el ciudadano en ese momento, chuta, que me vote, es que soy un hombre maldito. Porque esa es la figura. Esa es la figura. Pero él había recibido ¿a quién? Es a la Torah viva. Por eso es que él puede decirle, y dice, y sabemos, dice. No, no dice, ustedes saben, sabemos, o sea, todo el pueblo sabía esto. ¿Qué cosa? ¿Qué sabía el pueblo? Que Elohim no escucha a la voz de quién, de los transgresores, de los transgresores de la Torah, ¿no? Sino que ¿qué cosa? Que al que le teme y hace su voluntad, a ese escucha. Y eso lo pueden encontrar en Proverbios, como le gusta a mi Robert, 28:9, Proverbios 15:29 también, 15:29 y Proverbios 15:8. Isaías capítulo 59:2, cuando habla acerca de qué, de que son, dicen, nuestros pecados que nos alejan de ti. No es él que se ha alejado. A veces pensamos, dice, es que él no me escucha. Él no me escucha. No es que él no me quiere escuchar. Soy yo. Vamos a Isaías 59:2. Sí, Isaías 59:2. Al comienzo de Isaías 59:2. Ya. Dice, he aquí que la mano de Yahweh no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha endurecido para escuchar. O sea, ni la mano ni el oído se han apartado de mí. Yo a veces pienso, no, es que a mí no me escucha. Ora tú porque a mí no me escucha. No es necesario. No es necesario. ¿Por qué? Porque la Escritura misma me dice, ¿qué cosa? Dice, sino que, dice el versículo 2, sus culpas los han separado a ustedes y a su Elohim. Eso está diciendo el profeta Isaías. Dice, sus culpas los han separado a ustedes y a su Elohim. Y sus pecados le han hecho ocultar su rostro de ustedes para no escuchar. ¿Sí? Y el resto tú lo sabes. ¿Sí? Donde él, bueno, pongámonos a cuenta, después dice, y te llama, como dice, a la limpieza, para poder tener esa comunión. Por eso dice que el justo, por eso dice que la oración del justo puede mucho. ¿Por qué? Porque el justo vive separado del alma. No, por eso es un justo, por eso es un sadí. En toda su forma de ser. ¿Quién es un justo? El que obedece mandamientos y los pone por práctica. El que sabe respecto a qué? A la justicia y la bondad. Así de sencillo. ¿Sí? Entonces, por eso, vamos a ver, muy importante, seguiremos viendo todas estas cosas. Entonces vemos de que una oración ferviente, una oración que es constante, vehemente, no deja de ser oída. Isaac, como vuelta nos dice la Torá, era que era un hombre que estudiaba la Torá.
Sí, Esab, ¿cómo es? El Esab, ¿qué era? Lo contrario, en el siguiente, digamos, hay una parte, ¿no? Rivka influye en el carácter de los hijos, porque son gemelos estos niños, ¿no? Pero son diferentes. ¿Qué pasaba con Rivka? Ciertamente. Acuérdate que aquí, ella, ¿qué cosa? Cuando dice, ahí mismo en el capítulo 25, ¿no? Dice en el 22, ¿no? Después de que es la oración, la petición, es respondida después de 20 años. ¿Sí? Acuérdate que es 20 años que pasa. Entonces este varón tuvo 20 años orando, intercediendo por ella. El hombre que cuida a su mujer. Como Yahshua cuida su cuerpo, a su cajal. ¿Sí? Entonces dice, ¿qué cosa? Y ella era afligida por sus hijos en su vientre. Ella era afligida por sus hijos en su vientre. Y dijo, si esto es así, ¿para qué? ¿Para qué vivo yo? ¿Para qué vivo yo? Entonces, eso no es correcto. Eso no es correcto. Y es más adelante también, tú la vas a ver que ella, en cuanto a Esab, también le causa amargura. O sea, aunque era, mira, una matriarca, como dice, él también era, como dice, carne y hueso, también con sus debilidades de fe. ¿Sí? Con sus debilidades de fe. Que también no podía soportar. Pero para eso tenía a un esposo. Carne de mi carne, hueso de mis huesos. ¿Sí? ¿Para qué? Para que la sosteniera, para que la ayudara en estas debilidades. Porque imagínate que si los dos, ciego el uno, el otro tuerto, no. Si el uno no está viendo bien, el otro es llamado a ver bien, para ayudarse. Entonces vemos de que estas palabras, acuérdate que la palabra tiene poder, ¿no? Entonces estas cosas van a influir ciertamente en estos dos hijos. Y vas a ver que asimismo va a venir el nacimiento de estos dos niños. El uno va a ser, ¿qué cosa? Un diestro para la casa, ¿sí? Pero el otro va a ser, ¿qué cosa? Un amante, dice. ¿Y habitaba en dónde? Dice. En tienda, ¿no? Esto no quiere decir, ¿qué cosa? Que él pasaba en el regazo de la mamá todo el día. No. Él estaba en la tienda, ¿para qué? Para estudiar Torah. Al otro le interesaba, ¿qué cosa? Por eso es que va a despreciar la primogenitura. No sabía el valor de la primogenitura. Porque no conocía Torah. Exactamente, porque estaba interesado en qué cosa, en los afanes, en el mundo de la casa, el deporte, eso le gustaba a él. Surfear, irse a la montaña. No sé si surfeaba, pero lo cierto es que él más estaba interesado en las cosas del mundo, no a lo que era llamado. Acuérdate que él es el primogénito, y el primogénito carga la responsabilidad. Esto lo van y lo saben ellos, los padres, que es el primogénito que como dice, lleva la bandera para la generación que sigue. Entonces él es el que tiene que tomar la responsabilidad. Pero por eso dice, él desprecia. No, qué responsabilidad. Había un plan. ¿Cuál era el plan? Que tenían que llegar a ser multitudes de naciones, que tenían que recibir una herencia. Ese era el plan del Todopoderoso, que había sido prometido en Abraham y cumplido en Isaac, y también tenía que ser confirmado en Jacob. Por eso es que le dice, cuando le confirma la promesa a Isaac, ¿no? En 26.5, en 26.4, ¿no? Que le dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo
y daré a tu descendencia todas estas tierras, y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Porque traía, ¿qué cosa? Como dice, traía un legado, o traía, como dice, una buena recomendación del padre Abraham, que había hecho ese referente. Dice, ahí mismo dice en el 5, Abraham obedeció mi voz y observó mis preceptos, mis ordenanzas, mis estatutos y mis leyes. ¿Sí? Entonces, eso traía bendición sobre la iglesia. Traía bendición, no solamente una bendición espiritual, porque aquí le está diciendo que iba a ser la descendencia, como las estrellas del cielo. Una bendición de arriba, no de abajo. ¿Sí? Pero que sí, ciertamente es importante. Asimismo, le daba ¿qué cosa? Una bendición física, o sea, riquezas. Pero aún así, este Isaac, más adelante, vemos de qué? De que hay un asunto, cuando comienza el capítulo 26, hay hambre en la tierra. O sea, ¿qué es lo que pasó? La tierra se secó. Hubo sequía, no hubo lluvia. ¿Por causa de qué? Ya vimos, ya sabemos, los pecados de los hombres nos traen la lluvia. Entonces hay sequía. Pero aún así, mira, Isaac, ¿qué dice? ¿Qué intentó? Como que quiso irse para dónde, como hizo su papá, a Egipto, bajar. Y entonces dice que Yahweh se lo impide, le dice no. Entonces él se va a dónde? A Filistea. ¿Sí? Y en Filistea, ¿qué ocurre? Que él, en plena crisis, siembra y cosecha. Y cosecha al 100%, abundantemente. Oye, pero si no hay, ¿cómo es eso? Estamos en crisis, no hay trabajo, pero yo te veo próspero. ¿Cuál es la clave? La bendición. Sí, la bendición. Yo sé que la bendición del Padre me acompañaba. Tengo una promesa. Y Él, como dice, Él no es injusto para olvidarse. Todo lo que Él dice, lo hace. ¿Sí? Él no se retracta. No es como dice, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Su sí es sí. No es que hoy digo sí, mañana no. Hoy te doy y mañana te quito, así como tu familia. Cuando te dan algo y después te lo quitan. ¿Ah? Así es el hombre, el corazón del hombre. En cambio no. El Abba celestial, Él da y da abundantemente. Pero hay condiciones. Hay condiciones. Acuérdate que lo primero, que este Isaac, que va a recibir bendiciones, y va a atrever, o sea, va a ser osado. Porque él está haciendo, como dice, una osadía en medio de una sequía. Oye, ¿cómo tú? Los filisteos tienen que decir, oye, ¿cómo tú vas a sembrar? Oye, si no hay ni agua, ¿ah? No hay ni agua. Claro, ellos tenían otros dioses. No conocían al Todopoderoso de Israel, como dice. Pero este varón, ¿qué tenía? Acuérdate qué cosa. Que Isaac era un hombre de milagros. Sí, un hombre de milagros, sí, vuelta decimos. Las promesas, sí, pero las promesas hay que trabajarlas también. Las promesas, sí. Yo tengo una promesa, pero no, me van a dar esto. Tengo una promesa, pero y me quedo sentado esperando la promesa. Tengo que trabajar la promesa, ¿no? Saber allanar ese camino, ¿no? Para que cuando llegue, resbale rapidito. ¿Sí me entiendes? Entonces, así mismo, este Isaac era, acuérdate que era un hombre que oraba. Ya estás viendo, 20 años. O sea, pero un intercesor, pero por eso, era un hombre de milagro. Primeramente, ¿qué cosa? Que tenía en qué? Él fue un hombre aún en la concepción de él mismo, porque él fue concebido milagrosamente. Acuérdate que Sara era estéril. Desde ahí él era un milagro. Pero no como
como la marca esa de agua, ¿no? Un milagro de la naturaleza, eso no, olvídate, no, ¿sí? Entonces, en su nacimiento fue un milagro. Y después, ¿qué cosa? El tener una esposa también, ¿sí? Una esposa. ¿Por qué? Porque después de esa prueba que él pasó también, ciertamente, se le buscó una esposa en medio de una civilización. Pagana. Exactamente, pagana. Por eso Abraham le dijo, no vayas allá a la tierra de Canaán, no quiero esposa para mi hijo. ¿Por qué? Porque sabía que no podía dársele la promesa a alguien pagano, a paganos, o sea, darle, digamos, una tierra que justamente por eso se le dijo a Abraham, dentro de, como dice, una de las pruebas, que aquí mi Saquén quiere que le ponga las 10 pruebas, ¿cuál era? Entonces la primera, ya tú sabes que cuál fue. Leja fue la primera prueba. ¿Ah? Ya se lo dije. Ya sabes, pues, ¿no? Ya le di el principio y le di el final, la última prueba. Entonces entre esas busca. Amén. ¿Ah? Amén. ¿Dónde está lo difícil? El que no quiere buscar. Sí, ¿no? Son como 3 capítulos nomás, ahí está todo. ¿Verdad? Sí, mija. A veces hay cosas que las vemos y hay cosas que a veces no vemos, y ahí están. Pero es un proceso. No debemos apurar, es que ya, yo quiero ya, no, espérate. Porque si tienes ese afán, que quién sabe con qué afán es, ¿no? Él que sabe nuestros corazones, ¿no? Ya en su tiempo no las pone. Como yo te digo, yo tengo ese afán de encontrarme con esa llama, ¿no? Pero como él sabe que no es todavía, yo sé que en cualquier momento me la pone ahí, serviría. Porque siempre ha sido así. En mi proceso de aprendizaje, en mi proceso de conocer, que así mismo me he inquietado esto, y no ha ocurrido. Ha pasado un tiempo y después solita bien. Y es más, a veces en la misma mano las he tenido y ni cuenta me da. Así es. Porque Él sabe lo necesario que decir. Quiere que seamos completos, pero en su tiempo. Pero eso no quiere decir que tampoco me suelte, no. Tengo que ser constante, vehemente, insistente en todo. Entonces vemos que asimismo en el embarazo de su esposa es milagro porque él intercede y entonces nacen estos 2 niños de forma también milagrosa. Entonces vemos que en versículo 12, ¿no? Dice el 26, en el 1 dice tuvo hambre y en el versículo 12 que sembró en esa tierra y durante ese año cosechó el 100 por 1 de qué? De cebada. Dice cebada. Y Yahweh lo bendijo. ¿Cuál es el secreto? Primeramente, el perdón y el amor. El secreto para desatar el milagro en nuestras vidas, nuevamente, dije antes, hablar de perdón. Santiago, vuelta, empujamos Santiago 5. Está enfermo. Ese siervo está enfermo. ¿Pero qué? Para ser sanado, para ser restaurado, ¿qué necesita? Necesita perdón, dice ahí. Dice, perdónense unos a otros, ¿no? Ahí dice Santiago. Entonces acá es así mismo. ¿Cómo es esto? Ismael. Estamos hablando de Ismael ahora. Lo metemos a Ismael. ¿Qué pasaba entre Ismael y en cuanto a Isaac? Ismael lo despreciaba. Exacto. No eran iguales. Eran distintos. Y por eso, claro, Ismael, yo soy mayor que ti. Sí. Yo nací de Agar. También a mí me bendijo. Entonces, sin duda, en todo ese tiempo, acuérdate que los niños, cuando son despreciados, cuando son maltratados psicológicamente, puede producir frustraciones en su desarrollo. Trauma. Y es más, por eso así mismo, aún, ¿no?
mientras Sara estuvo, acuérdate que dice que Agar tenía conflicto con Sara, ¿no? Entonces también viene esa parte de mujer a mujer. ¿Qué le habrá dicho? No puede, ¿No? no puede. ¿Quién sabe? Dios Entonces piensa. todas estas cosas influyen en ese niño. Pero aquí vemos de que este Isaac, ¿sí? ¿Qué hace? Ah, no, sí, es que mi mamá me conversó, que mientras estaba en la barriga, tu mamá me decía cosas, y eso no me gusta. ¿Ah? Y como yo soy peleón, entonces yo no me dejo, y entonces, Te doy ahora que ya estoy grandecito, Ah, puedo trenzar si a golpe. No era así. ¿Él qué pasó? Él aprendió a perdonar. ¿Sí? ¿Cómo así? ¿Por qué? ¿Cómo sabemos eso? Porque cuando van y entierran a su padre, ¿qué ocurrió? El uno lo enterró en un lado y el otro lo fue por otro lado. Anda tú, después voy yo. No, eso no ocurrió, ¿no? No, dice, cuando habla en el capítulo 25 respecto a Abraham, que fue sepultado, dice el versículo 9, y lo sepultaron sus hijos, Isaac e Ismael. ¿Sí? Y lo sepultaron sus hijos, no dice Ismael, que era el primero, y después no, dice Isaac, porque Isaac era el heredero, era el de la promesa. ¿Sí? Pero los dos lo entierran. ¿Qué quiere decir con esto? Que ellos estaban en buen término. La paz. Estaban en paz. Shalom, shalom. ¿Sí? Entonces, ¿quién generalmente es el ofendido? Es el que tiene que buscar bronca. No la bronca, el perdón. Porque es un hijo de promesa que puede desatar milagros. Pero para esos milagros tiene que tener un corazón limpio, sin deuda con nadie, Sin mancha, sin arruga. sin obstáculos, sin rencilla, sin tener rencores ni asperezas. ¿Cómo voy ahí? Ah, no, oiga, venga y óreme sobre este enfermo. No puedo. Ah, no, sí, claro, yo le pongo la mano. Oye, pero no sanó. Pero es que lloré fervientemente. Claro, pero tú mismo te conoces. Que tal vez tú no tienes todavía una astilla con alguien por ahí, que no la has todavía limado. Y eso te impide una oración poderosa. Entonces vemos que el ejemplo de que este tenía perdón y amor, ¿sí? Él tenía, ¿por qué? Perdonar y amar de manera práctica para obtener cosechas milagrosas. ¿A quiénes? A todos los que nos hacen daño. Es lo primero. Quiero tener cosechas milagrosas, tengo que primero aprender a perdonar. Y no solamente perdón, hay que amar. Porque no puede haber perdón sin amor. ¿Sí? O amor sin perdón. Eso es, van cogidos. La única manera de saber que te perdoné es que demostrándote Que te amo. que te amo, ¿no? Que te hago bondad y justicia. Me olvidé, ¿no? ¿Quieres que te haga bondad? Yo te hago la bondad y justicia, no tengo ningún problema. Y esa bondad y justicia me sale de dónde? Es del corazón. No es que me va a salir, sí te la hago, pero igual de todas maneras, todavía me la debes. No, eso no debe de haber en un justo. No debe de haber eso. Ese es el camino de la justicia. ¿Sí? Son los lineamientos que nos enseña la Torá. Lo segundo, fidelidad y respeto. Isaac tenía fidelidad y respeto. Cuando Abraham recibió la orden de sacrificarlo sobre el altar, ¿qué pasó? Isaac, ¿qué hizo? Aceptó. Fielmente lo aceptó. ¿Sí? Porque él era fiel. ¿A quién? A su padre que lo crió. ¿Y qué más? Y lo respetaba. Él tomaba una decisión, está bien, es tu decisión, a pesar de que Isaac era jovencito cuando fue el sacrificio. 17. No era jovencito. Vimos que de acuerdo a la analogía, debe haber tenido también sus 32 años, como Yahshua. Tiene que haber sido así. Si no, no puede haber ese paralelo, esa
esa sombra de la revelación de Mashiach. Acuérdense que todo es plan Mashiach. Todo está en el Mashiach. La Torah no te lo dice, pero como dije la semana pasada, está en la genealogía para trazar el tiempo. Por eso dice en el comienzo, en el capítulo 1, él puso ¿qué? Las luminarias ¿para qué? Ay, qué bonita que está la luna, lunera, cascabelera, para eso te la puso. No, es para que tú veas señales del tiempo, las estaciones, los muadín, tengas todo en conjunto. Pero claro, eso te da la madurez espiritual cuando vayas ganando, cuando trabajes en este campo. Pero si yo no trabajo, no veo. No puedo ver, como dice, cosechas milagrosas. ¿Sí ves? Entonces por eso, esa fidelidad y ese respeto que él tenía, lo hacía como un merecedor para poder desatar milagros, cosas milagrosas. Sacrificio y entrega. Cuando él supo que iba a ser, sí, ciertamente, ser sacrificado por su padre, se resistió, salió corriendo. ¿Ah? Le dijo, oye, papá, ¿y cómo así? Sí, le preguntó, está la leña, ¿y dónde está el cordero? Y él le dijo, tranquilo, hijo, Elohim proveerá, se proveerá de cordero. ¿No? Confió, vuelta te digo, confió en lo que sus padres y respetaba las decisiones de sus padres. Por eso él iba al sacrificio y la entrega, se entregó voluntariamente. Por eso ves, analogía, Mashiach. ¿Qué dice respecto a Mashiach? Pasa si es posible de mí esta copa, pero no sea como tú, como yo, sino como tú quieres, como es tu voluntad. ¿Sí ves? La analogía. Yahshua, por eso, claro, ves, la mano de lava en él, haciendo el milagro. Por eso ves acá la analogía. Isaac también, en plena sequía, sembrando y cosechando, y no al 1, sino al 100 por 1, o sea, abundantemente. ¿Qué tiene este hombre? Que será de Marte a la final, él debe pensar. No, él lo que tenía es alaba a Kadosh en su corazón. Amén. Meditación y oración, vuelta. Cuando él tenía la tristeza por la muerte de su madre, ciertamente, dice, él salió al campo, ¿no? Vemos que él estaba en el proceso de ¿qué? Sí, manda a buscarle una esposa, porque ciertamente ya no tendrá, si algo mami que puedes decir, de pronto, el consuelo de una mujer, búscale una mujer para que lo consuele. Pero mientras esto que estaba, llora. No, estaba meditando en la palabra, estaba en la oración. Por eso que para él era fácil, orar 20 años. ¿Sí? Entonces, esa meditación y esa oración era algo que lo hacía muy fuerte, como para producir milagros. Condición. Y la última era, ¿qué cosa? Obediencia y fe. Ciertamente. ¿Sí? Cuando él quiso bajar a Egipto, ¿qué pasó? ¿Desobedeció? No, obedeció. Obediencia y creer, confianza de que donde él iba, por eso vuelta te digo, ¿no? Osadamente sembró, porque él tenía la confianza de que aquel que le prometió, ¿qué le había dicho? A comienzo de 26 mismo le dice, cuando se le aparece y le dice, no descienda a Egipto, sino que reside en la tierra que yo te diré, anda allá, ¿sí? Anda allá, y allá fue. Y sabiendo que le está prometiendo, ¿qué cosa? Multiplicación. Entonces, ¿qué hizo? Hoy sembró, porque confiaba plenamente. O sea, una fe, pero bien firme. Bien firme. Pero ya te digo, todo de esto comienza ¿en dónde? En el perdón y en el amor. Características que él nos enseña
para que nosotros también las apliquemos en nuestro vivir, en este tiempo. ¿Sí? Ahora, después de esto, ¿qué pasa? Tiene tanta riqueza. Ahora, ¿es posible aguantar tanta riqueza? 26:13 dice, entonces el varón se engrandeció y continuó engrandeciéndose hasta que llegó a ser muy poderoso. ¿Sí? ¿Y qué pasó con él? Lo botaron. Ah, no. La riqueza ciertamente material la había recibido. Claro, él no es que no tenía nada. Acuérdate que él recibió de Abraham mucha riqueza. Sí, ¿Sí? claro. Ya tenía. Herencia. Sí, ya tenía. Sí, la herencia. Es lo que hizo, como dice, él era un buen administrador. Y el administrador siempre, ¿qué cosa? Prospera, pero ¿con qué fin prospera el administrador? Acuérdate que Abraham era rico, pero dice que cuando se le aparecen los enviados, dice, él estaba, la costumbre de él era ¿qué cosa? No es que él fue de ocasión, no. Él dice los sabios, él siempre estaba propenso a qué? Exacto. Si alguien pasaba por ahí a hacerle un bien, atenderlo, ¿sí? Entonces, esa generosidad del que tiene es lo que hace mucho. Lo hace, o sea, el administrador, buen administrador. Porque muchos tienen, pero son malos administradores. Entonces, ¿están pensando en qué? En sí mismos. No, quizás, ¿qué cosa? Él confiaba, no en lo que tenía, él confiaba en el que le proveía. Por eso es que dice, se engrandeció y continuó engrandeciendo. O sea, no solo que tú, siguió teniendo. ¿Por qué? Porque él no... ¿Qué dice? El problema no es el dinero, dice Timoteo. El problema es el amor al dinero. O sea, el problema es la codicia. Ah, ya, yo tengo. Ya, el próximo año quiero tener, no uno, dos sillas, 3 sillas. Ay, ya le quito la silla mejor para tener más. No. ¿Por qué? Porque está poniendo confianza en eso, en lo que está... Es que es mi trabajo. Sí. Entonces estás confiando en que lo que yo puedo hacer, lo que yo hago, lo tengo, soy más grande porque soy yo. No. Y tiene que dar qué cosa, al que le reconocer vuelta, como dijo, la exaltación. ¿Sí? La alabanza porque chuta, no tenía, ahora me has salvado y me has aliviado. Pero sigo teniendo porque sigo reconociendo ahora que tú eres el que provees, no soy yo. ¿Sí? Así es. Entonces te va engrandeciendo, Dice 13:12, Bereshit 13:12 y 24:35, ahí te habla respecto a la riqueza. Dice, Yahweh ha bendecido a mi Señor y se ha engrandecido mucho. Posee ovejas, bueyes, plata, oro, siervos, asnas, camellos, y hasta alfombra tenía, todo tenía respecto a Abraham. Entonces vemos que él había, ¿qué cosa? Tenía un carácter en cuanto a administrar, ¿no? Por eso es que ves que aquí hay pozos, 5 pozos que representan cada libro de la Torá. ¿Y el pozo qué es? Es la fuente de la vida. Le cerraban un pozo, los envidiosos, porque estos que te cierran los pozos, esto en tu vida, cuando ves que tú prosperas y te empiezan a cerrarte los pozos, ¿no? Esos son filisteos en la vida de nosotros, que vemos que estamos prosperando y quieren ¿qué cosa? Obstaculizar. El agua es vida, pero el pozo también es ¿qué cosa? Es la oración. Los pozos representan, mientras más oras, más vida encuentras. ¿Sí? La oración es la conexión con el Todopoderoso. Y el tener una conexión con Él, ¿qué es? Es para vida. No es para muerte. Es prosperidad. Es prosperidad, es vida, es salud, sanidad. Es todo lo que yo terrenalmente puedo desear. Siempre y cuando la condición de que yo no ponga lo que yo tengo en primero, porque soy mal administrador. Si yo soy un buen administrador, entonces
Él sigue engrandeciendo. Así es. Porque lo que yo tengo, toma, ayúdalo, no quitándole. Así es. Si Él te ha dado un talento, dice, ponlo a producir. ¿Cómo lo pone a producir? Dando a luz, ¿no? Ayuda. Dice la palabra, ¿no? ¿Qué cosa? Que si tú teniendo y tu hermano te pide y tú le cierras la mano, no pasa nada. Él te dice, Él te clamará a mí. Claro, ese tiene que clamar también, pastora. Porque Él quiere decir, Él sabe el problema que hay, pero Él necesita la imprecación también del que es afligido. Y ese pobre impreca y entonces Él actúa. Porque Él no puede hacer algo sin consentir, ¿no? Que la persona que está siendo afectada le dé esa vía. Eso no demuestra la palabra. Él es soberano, pero en cuanto a una decisión, yo tengo que permitirle. Respetar. Así es. Él te respeta tu soberanía, tu voluntad propia, como te dicen, tu libre albedrío. Así es. Entonces, si tú dices, no, hay salmos imprecatorios, si sabes, ¿no? Si sabes que es imprecar. Es reclamar con mano dura para el que te está afligiendo. Voz dura. Y bien dura. Entonces vemos de que esta condición de estas aguas son importantes, ¿no? Ahora podemos preguntarnos a veces, ¿el fin puede justificar los medios? ¿Ah? A veces decimos, ¿no? Que por los medios se puede justificar el fin de lo que queremos. Pero siempre es así. No. Capítulo 27, versículo 19. Vamos en cuanto a la suplantación, ¿no? La suplantación. Dice el versículo 19. Luego Jacob dijo a su padre, soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. Hice como me pediste, levántate y siéntate a comer de mi casa para que me bendigas. Entonces preguntó Isaac a su hijo, ¿cómo es que la has encontrado tan pronto, hijo mío? Y él le contestó, porque Yahweh tu Elohim la preparó delante de mí. Enseguida dijo Isaac a su hijo Jacob, acércate, te ruego, hijo mío, te palparé para cerciorarme si eres mi hijo Esaú o no, y ya conocer la historia. ¿Qué está ocurriendo aquí? Hay una suplantación de identidad. El propósito era ¿qué cosa? Recibir la bendición. Ellos tenían, como dice, en grande ¿qué cosa? La bendición. Él dice, ya aquí ya voy a morir. Le dice a su hijo Esaú. Acuérdate que él amaba a Esaú. Porque parece que era buen chef, ¿no? Como así ahora a las mujeres les gustan que los hombres sean buenos chefs. ¿En dónde? ¿En dónde? Eso es antibíblico. Por eso el mundo está así. Entonces, vemos qué cosa. Que Ricá escucha lo que va a pasar y trata, como dice, de ayudar, por decir así, ayudar lo que ha sido prometido en cuanto a Jacob. Un empujoncito. ¿Sí? Quiere ayudar en la promesa. Y es más, dice, ¿qué le dice? Dice, y si tu padre llega a descubrir esta mentira, que la maldición caiga sobre mí, ¿no? Se está tirando una maldición. Ciertamente no fue descubierto el asunto, ¿no? No fue descubierto. Se ganó la bendición. Pero no tenía que ser así. ¿Por qué? Ciertamente sabemos que él despreció. Sí, él no quería. No, porque era ignorante. Entonces, no es que era ignorante. Él no quería ser responsable. Eso es cuando le huye a la responsabilidad. No, vaya usted nomás. Yo le saco el cuerpo. Yo soy avispado, soy chévere. ¿No? Usted sí, usted vaya nomás. Usted tiene todo. No, es irresponsabilidad. Todos en el reino somos llamados a servir y ser responsables. Entonces, cuando yo le quiero quitar, entonces yo lo halago a usted, no chuta. Entonces es lo que está, ¿no? ¿Para qué yo quiero, pues? Si yo ya tengo la casa, tengo las mujeres, él tenía todo, ¿no? ¿Para qué quiere responsabilidad sacerdotal? Sí sabía. No es que eso se transmitía,
Hay una promesa. Y ser un se ejemplo permite. moral para la familia. Así es. Y el problema Él no de él era moral. dice, no seáis profano, dice Él era él, moral. ¿no? ¿No? Él era Ni profano inmoral. ni adúlteros como Ah, Esab. ¿No? ¿Por qué? Porque él profana la identidad a coger mujeres que no se le dijo que vaya allá. Y por último, va y se va con las árabes, ¿no? Ah, bonito. Entonces todo eso no puede pasar. Vemos que ciertamente lo alcanza a Jacob todos estos asuntos. ¿Por qué? Porque aunque no fue maldecido, ¿qué le ocurre? Primeramente, él tiene ¿qué cosa? Salir de la casa. Salir, exacto. Tiene que ir a una O huir a en una, pocas a una diáspora, a una dispersión, Ajá. solita, fuera de su familia. Solo. ¿Sí? Fuera de su familia. Ujú. ¿Sí? Mira, el 25-27 respecto a Jacob, dice qué cosa, que era un varón íntegro, ¿no? Era íntegro, pero ¿qué pasa? Se deja llevar por la mamá. Era íntegro, no dice que no era íntegro, era íntegro. En él descansaba una promesa, por eso, porque había esta condición. Pero en el momento, como dice, como no veo todavía, entonces voy y me divierto, no es así. Entonces vemos de qué, de que quiere ayudar, pero él vemos de qué cosa, de que en su vida va a venir consecuencias. Labán lo hace trabajar ¿cuántos años? 20 años. ¿Cuántas veces le sube el sueldo? 10 veces le sube el sueldo. Ah. Nunca le pagó 10 veces. Le ofreció su sueldo, pero nunca le pagó. Le hizo trampa con el sueldo. Ajá. 10 veces le falló. Así Le es. faltó en el sueldo. Y es más, y a la mujer que él quería, Se la cambió. Se la se la cambió. Se la trampeó, O igual sea, que él hizo. él pagó. Ah, Él pagó lo que él no debía, él tenía que esperar en la voluntad, en el tiempo, de que sí, esto tenía que resolverlo el Todopoderoso. Él sabía cómo tenía que sacarlo del camino, porque para él no era la bendición. Acuérdate que en la barriga ya estaba, 2 naciones hay, el mayor servirá al menor, ya estaba predestinado. Era tiempo nada más. De esperar. No trate de meter algo que si él te promete. No, es que no te metas en las cosas de él. Trata de esperar, mantenerte. ¿Por qué? Porque puede ocasionar un perjuicio después. Por eso vemos de que estas consecuencias llegan a ser muy graves para toda la familia. ¿Qué hizo? Primeramente despertó en Esab, ¿qué cosa? El odio. El odio. El odio y los planes de homicidio. matarlo. Claro. ¿No? Sembrar discordia. Acuérdate, mira, ojo con esto que dijo. Sembrar discordia entre hermanos es aborrecible para el abacador. ¿Dónde dice eso? Proverbios 6. Incluso lo puse en el muro. Proverbios 6. En el cóctel, mi querido Daniel. Proverbios 6. No, el muro de... Proverbios 6, 16. Existen, dice, 7 cosas que Yahweh detesta. Ajá. Y una 7ª que rechaza su alma. No, pero hay una mejor traducción. Existen 6 cosas de ellos. Porque cosas, acuérdate que en Apocalipsis, en Revelaciones, el Espíritu a la gente le dice cosas. No les dice, oye, y los pueblos, la gente, los hombres, no. Cosas le dice. Dios, cosas le dice. Entonces cuando dice cosas, se refiere al ser mismo. ¿Sí? Por eso dice, existen 6 de ellos mismos, dice. Eso dice el hebreo. Hay 6 de ellos mismos. O sea, de ellos mismos que salen. ¿Qué es lo que sale de ellos mismos? Y entonces te viene Cualidad. los ojos, No. ¿qué más? Lengua El mentirosa. corazón, la lengua, las manos, los pies. ¿Sí? Ujú. Y el testigo falso, ¿qué cosa?
que habla mentiras. Y viene una séptima, que es muy grave, porque dice que dice a las 6 las odia, pero a esa séptima La aborrece. la aborrece, o sea, la rechaza. ¿Tú sabes qué es ser aborrecido? Una cosa es que te odien y otra cosa es que te aborrezcan. ¿Sí? Por eso es que habla. En cuanto dice, porque a Jacob amé y a Esaú lo odié, lo aborrecí, dice. Lo aborrecí. Y por eso está pagando Edom y tendrá que pagar en su profecía. Por eso es que siempre siguen siendo aborrecibles. Esa forma que tú ves que practican las relaciones con niños. ¿Ah? Los matrimonios. Todo eso hacen ellos. Pedofilia. La pedofilia. ¿Ah? Todo eso es aborrecible. Y no dicen nada, ¿no? No dicen nada los pelados y los prelados y todo eso. Que dicen que son los vicarios. No dicen nada, se quedan callados. No condenan, ¿no? No, olvidémonos nomás. Y los olvidan y los premian y los mandan por ahí a una viña a comer y a beber todo el resto de sus días. Y no los meten en la cárcel. Por eso dice, los aborrezco. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice que este testigo falso, que habla la mentira, y el séptimo que dice, y el que siembra, dice esa palabra, Shalí. ¿No? Acuérdate que Shalí es un enviado, en el cual Shaul era un Shalía, apóstol, enviado. Dice, el que envía la discordia a su hermano. O sea, hermanos que traman, hermanos que siembran, hermanos que envían la discordia. A eso, por eso que dice, ¿no? Con los hermanos hay que tratarse bien. No podemos. Si ellos nos tratan mal, tendrán, pero bien duro que pagar delante de ellos. Mientras tanto, mis manos que estén limpias. Como dice Shaul, en lo posible tratemos de llevarnos bien con todos los demás. Así es. Entonces, por eso es. Levítico 19:17 también habla. 19:17. Terminamos. 19:17. No odiarás a tu hermano en tu corazón. ¿Sí? No odiarás a tu hermano en tu corazón. Ciertamente amonestarás a tu prójimo, haciéndole ver su error, para que no cargues con su pecado por causa de él. ¿Sí? No odiarás a tu hermano en tu corazón. Acá dice que él aborrece a cuál, al que siembra la discordia, al que siembra la aspereza, al que siembra la división, al que todo lo que divide a la familia. Por eso dice, una familia dividida no prevalece. Es un reino, una familia. Los reinos nacen ¿de dónde? Desde la familia, ¿no? Familia, clan, sociedad, pueblo, reino. Todo es en la familia. Si la familia vive en estos conflictos, como vemos aquí, hay un aborrecimiento. Y por eso Jacob tiene que pasar. ¿Cuándo reconoce todo esto? Cuando tiene que, por último, pelear con el ángel, ¿qué tiene que hacer? Dejarlo cojo. Tiene que dejarlo cojo, porque no entendía todavía todo lo que él había hecho. Vuelta te digo, no recibió la maldición, pero igual, como dice, Elohim no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, no cosecha. Cosecha, y él cosechó. A pesar de que sí, se había engrandecido, pero tenía que pagar lo que había hecho también. Tenía que pagar. Con sufrimiento. Nadie se va, como dice, sin pagar. Ojo, mucho cuidado. Nosotros más que conocemos, esto tiene que ser ancla. ¿Cómo puedo esperar milagros si yo estoy mal? Yo no me conquisto a mí primero todavía. Tengo problemas con mis hermanos. No puedo, cuidado, no dividas. Une más bien. Si no se quiere unir, bueno, no se quiere unir. Pero mi llamado es a la unidad. Porque yo sé que el reino dividido no prevalece. Es decir, no vive. Muere ese reino. Muere esa familia. Y somos llamados ¿a qué?
a hacer vida, a hacer luz, a hacer sal. A eso somos llamados, no a lo que el mundo hace. No podemos con ellos, que ellos se conviertan a ti, no tú te conviertas a ellos, dijo Shaul. Entonces eso es lo que tenemos que llevar dentro de nuestro corazón. Que el abacados nos bendiga y que estos ejemplos de nuestros patriarcas de vida sean aplicados en nosotros. Lo pongamos en práctica y veamos para que no cometamos esos errores. Somos llamados para el crecimiento pleno. Que Yahshua nos bendiga. Shabbat Shalom.